La emperatriz divorciada. Capítulo 19. Acorralada. La princesa Zohu volvió la cabeza en una mueca desdeñosa en cuanto escuchó las palabras de Rashta, y en realidad Navier la comprendió ya que ella misma no quería verla. Pese a eso, no perdió la cortesía y la trató como una digna anfitriona. Y ahora que había aceptado sus saludos, sentía curiosidad por saber qué quería hacer realmente esa mujer. Probablemente darle un regalo que tampoco le gustara, y tal como dedujo, así fue. ¿No? Corrección. El regalo que Rashta le tendía no resultó ser un regalo que odiara realmente. La espada decorativa que le había regalado era exactamente la misma. En realidad, Rashta solo se la estaba devolviendo. Los ojos de esa mujer se curvaron de forma inmediata, probablemente creyendo que con eso conseguiría molestarla, pero lejos de eso, Navier aceptó su regalo con una sonrisa y eligió deliberadamente sus palabras antes de soltar. Gracias por devolvérmelo. Luego bajó la voz de tal manera que solo Rashta pudiera oírle y dijo, en realidad, nunca tuve intención de darte algo mío. ¿Y sí? La expresión de Rashta se puso rígida, pero para entonces Navier ya había dejado de prestarle atención. Después de que Rashta se alejó, alguien más se acercó para dar a conocer que Sobieshu también había enviado un regalo en su nombre. Navier, que estaba perdida en sus pensamientos, levantó una ceja mientras veía la espalda de Rashta a la distancia, notando que se dirigía a la dirección donde se encontraba Henry. Pero entonces el marqués Farhan llamó su atención al soltar un nombre familiar. Al parecer, Sobieshu había enviado a Evalie en su nombre, pero el coche en el que había sido enviada aún no había llegado siquiera. ¿No era extraño? ¿Y por qué Evalie no estaba en la Academia de Magos? Navier entonces se llenó de un mal presentimiento, así que al final mandó a investigar su paradero. ¿Por qué no estás haciendo nada últimamente? Siento que estoy haciendo el trabajo solo. ¿Acaso es por la emperatriz Navier? Ante la pregunta de Ergi, Henry miró a Navier a la distancia, cuyo rostro sonreía alegremente mientras conversaba con sus amigos del Imperio Oriental. Ocasionalmente sus ojos verdes se curvaban en forma de media luna y Henry sonrió de una manera amarga. ¿No era tu objetivo la conquista del Imperio de Oriente? Volvió a preguntar Ergi, pero Henry negó. Fue así en el pasado. Pero mi reina ama a su pueblo y ama a sus amigos, no importa cuál sea el motivo de la guerra. Si Oriente es destruido o no, habrá registros. Los historiadores podrían decir que Navier se convirtió en la emperatriz del país vecino en busca de venganza. De hecho, todos podrían decir lo mismo a excepción de Occidente. Y definitivamente no quiero que mi reina reciba ese estigma. Una de las cejas de Ergi se levantó. Bien, haz lo que quieras. De todos modos, yo no perderé mi parte. Después de todo, ya he llegado hasta aquí y no hay razón para renunciar a ello. La mirada decidida de Ergi se dirigió a la puerta principal, y tan pronto terminó de hablar, Rashta, vestida de blanco, se balanceó entre la multitud. Era momento de recoger los frutos. Contrariamente a lo que había asegurado el marqués Farhan, Evalie nunca apareció esa noche, ni siquiera lo hizo durante la cena, y como resultado, Navier no pudo concentrarse en esta misma, pero fue peor cuando la risa burlona de Rashta se escuchó y la sacó de sus pensamientos. ¿No es graciosa? Podríamos haber sido su majestad Henry y yo los que estuviéramos sentados el uno al lado del otro y no lo opuesto. Pero cuanto más hablaba y reía esa mujer, más claro era que el problema no era su risa, sino lo que hablaba. ¿Qué rayos estaba tratando de sugerir? Rashta siempre se había caracterizado por decir tonterías, pero aunque Henry negó sus palabras, esta solo siguió insistiendo en el mismo tema como si fuera una broma. Naturalmente, la expresión de Henry se oscureció con cada segundo que pasaba. La emperatriz de Oriente está diciendo cosas sin sentido. Nada de eso hubiera sucedido, replicó Henry. Pero ¿por qué no estaba siendo directo como siempre? ¿Por qué siguió permitiendo las tonterías de Rashta? Incluso si su majestad Henry no quiere admitirlo, sigue siendo la verdad. Oh, vamos, solo hablo de los viejos tiempos. ¿No recuerda las cartas, su majestad? Oh, esa era la razón, las cartas. Henry había decidido ser indulgente por temor a que Rashta hablara además sobre las cartas que él y Navier habían intercambiado en el pasado, lo que solo podía prestarse a malos entendidos y sugerir que ambos habían tenido una aventura y en consecuencia enfatizarían que el divorcio de Navier no fue culpa de Sobieshu. Después de la muerte de Krista, la posición de quienes la siguieron cayó masivamente, y aunque los ánimos del Imperio Occidental habían menguado, si se extendía un rumor falso como ese, podrían volver a animarse. No obstante, eso no significaba que seguiría permitiendo que Rashta molestara a su esposo. No.
Emperatriz Rashta, siempre parece que está obsesionada con mis maridos. Intervino Navier sin soportar ver a Henry en una encrucijada. ¿O es que estás obsesionada conmigo? Y solo así, el rostro de Rashta cayó en un pozo de insatisfacción. Evali finalmente fue encontrada, pero cuando los caballeros imperiales la llevaron al palacio, el ambiente festivo ya se había disipado. La niña que había crecido tan rápido corrió a abrazar a Navier en cuanto la vio. El rostro de la joven estaba más delgado y su piel más pálida. Sin embargo, tenía mejor semblante que cuando perdió su maná. Poco después de que enviaran a Evali a descansar, el caballero que participó en su búsqueda le informó que la joven había sido encontrada en el Bosque de la Luna, un lugar cerca al territorio oriental y cuya geografía era bastante accidentada, por lo que a menudo la gente que pasaba por allí perdía la vida. Además, algo muy curioso que destacar era que el carruaje había sido previamente dañado, pero como por arte de magia, nadie dentro de este había resultado herido. Vaya. Tras escuchar sus palabras, Navier entonces recordó la extraña sensación que percibió de Evali al abrazarla. ¿Sería posible que hubiera recuperado sus poderes? No podía saberlo. Así que solo ordenó que comprobaran la identidad de las personas rescatadas dentro del vagón. Era posible que el culpable estuviera entre ellos. Para cuando el caballero se retiró, Henry se acercó a Navier y le preguntó acerca de la situación. Pero por mucho que esta misma fuera extraña, Sobieshu, quien había enviado a Evali, jamás lo hubiera enviado sin una delegación o sin verificar que el carruaje estuviera bien. ¿Sí? Sobieshu podía ser un mal marido, pero nunca fue un mal gobernante. Él es el tipo de persona que no solo comprobaría el estado del carruaje, sino que también prepararía 2 o 3 ruedas de repuesto. Definitivamente alguien causó daños al carruaje y posiblemente el culpable, decía Navier, pero antes de que terminara su análisis se interrumpió al notar la expresión decaída de Henry. ¿Por qué tenía esa cara? Odio cuando hablas bien de ese hombre, explicó él. Le había parecido un cumplido. Ella no lo había dicho con esa intención. Sin embargo, Henry pronto comenzó a frotar su rostro contra su hombro. ¡Oh, y este hombre astuto! Henry no estaba triste, solo fingía estarlo para lucir lindo y encantador. Henry, cada vez que actúas así, luces encantador. El rostro de él se levantó animado, pero antes de que el gatito se convirtiera en un leopardo, Navier volvió a atacar. ¿Utilizabas esa táctica con otras mujeres? La voz de Henry se atascó jurándole que nunca hubo otras mujeres antes que ella, pero Navier se giró. Yo no sé nada, tú conoces mi pasado, pero yo no conozco el tuyo, y es suficiente. Iré a ver cómo está Evali. Y aunque Henry no lo pudo ver, Navier sonrió agradablemente. ¿Quién diría que podía usar sus propios celos a su favor? Fue un alivio saber que Evali estaba a salvo, pero cuando le preguntó acerca de su magia, inesperadamente la joven se había quedado en silencio. Cuando Navier empezó a financiar sus estudios de magia, solo se le informó que ella había sido admitida. Navier tampoco preguntó cuál era su naturaleza mágica ni nada. No obstante, ahora las cosas eran un poco diferentes. No tenía curiosidad sobre qué tipo de magia usaba Evali. Lo que quería saber era si había recuperado su maná, pero al notar que la muchacha enmudecía, decidió cambiar de tema. Antes dijiste que el emperador envió un regalo contigo. ¿Qué tipo de regalo envió el emperador de Oriente? Al escucharla, la joven maga inmediatamente le acercó una pequeña caja cerrada, preguntándose qué había enviado Sobieshu a través de la chica de la que solía ser benefactora. Así que, después de intercambiar algunas palabras más, Navier regresó a su habitación y abrió la caja enviada por Sobieshu. Dentro había una joya azul brillante y Navier suspiró inconscientemente. Era la lágrima de hada, una joya que según la leyenda provino de una hada que perdió a su marido y cayó en un sueño eterno. Una joya enviada por Sobieshu, su ex marido. Pero ¿cuál era el punto? Reflexionando sobre eso, Navier recordó que incluso le había pedido esta joya hacía un tiempo para su cumpleaños, y aunque Sobieshu estuvo de acuerdo, después cambió de opinión, argumentando que se lo daría cuando tuviera su primer hijo. Trataba de decirle con su regalo que aún recordaba esa promesa. Una emoción incómoda brotó dentro de Navier. ¿Acaso no había aceptado que ahora era feliz con Henry? Y mientras ella estaba sumida en sus pensamientos, inesperadamente un sirviente le informó sobre la llegada del gran duque Kaufman. Sin embargo, cuando estuvieron a solas, la pregunta del duque fue totalmente inadvertida. Él le había preguntado si ella era realmente cercana a Evali. La razón de esto, Kaufman había escuchado pensamientos realmente extraños de la joven maga.
El Imperio Oriental sospecha que Occidente fue quien atacó a sus magos, pero parece que hay una buena razón para sospechar, Su Alteza. No obstante, perdieron pruebas contundentes en medio de la investigación, por lo que el asunto no se hará público, dijo el duque entrecerrando los ojos. Los latidos del corazón de Navier se aceleraron y su expresión se oscureció. Durante todo este tiempo había tratado de no darse cuenta de la situación, pero finalmente ya no podía negarlo más. Y al instante, Navier recordó la orden que Henry le había mandado a McKenna y la actitud suspicaz del decano. Después de que Kaufman se marchara, Navier se quedó sentada en una silla mirando cómo el horizonte se oscurecía. Para cuando recuperó el sentido, Henry llamó a la puerta. Su voz salió débil cuando concedió que entrara. Navier realmente no tenía fuerzas para levantarse, así que solo se recostó más en la silla y cerró sus ojos cuestionándose si debía preguntarle directamente a Henry sobre el fenómeno del declive de los magos, pero ¿qué si él admitía que estaba dispuesto a dañar su país natal? Estaba pensando en decirte un par de cosas, empezó diciendo finalmente. Reina, ¿por qué te ves tan inquieta? Por tu expresión no parece que estuvieras pensando en algo bueno. Henry se acercó hasta ella, pero entonces Navier volvió a hablar. Es porque no es algo fácil de decir. ¿Acaso estás involucrado en el fenómeno del declive de los magos? Navier en realidad había querido decir eres tú el culpable, pero finalmente eligió mejor sus palabras, porque llamarlo culpable sería sentenciarlo y no darle ninguna oportunidad para explicarse. Sin embargo, cuando lo miró, en un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Henry se volvió tan frío como si estuviera cubierto de hielo. Su voz incluso sonó rígida cuando la llamó por su nombre. Sus ojos cálidos eran gélidos y ni siquiera trataba de disimularlo. Y así, su adorable y amable máscara simplemente desapareció. El corazón de Navier se rompió al verlo así, sin siquiera intentar disculparse. Henry, dijo ella colocando una mano en su mejilla. Henry. Volvió a llamarlo por tercera vez besando su labio superior. Solo entonces, los ojos de Henry temblaron y salió de aquel trance. Sus pestañas doradas subieron y bajaron sobre esos bonitos ojos amatistas. Navier, yo... Cuando él trató de hablar, sus ojos estaban nuevamente ocultos, pero Navier se apresuró a decir, no te estoy culpando, Henry. Solo quiero que seas honesto conmigo. La habitación estaba completamente en silencio, solo se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, como si la realidad se hubiera desvanecido y solo quedaran ellos dos en este mundo. Navier sintió que no importaba lo que Henry dijera en ese momento, lo aceptaría sin dudarlo, y cuando él levantó lentamente la vista, sus ojos ocultos se revelaron nuevamente. Mi reina. La atmósfera envuelta en un silencio mágico y maravilloso se rompió instantáneamente y la realidad los arrastró de regreso a la habitación. Y de repente la tensión despertó en Navier un miedo que la hizo estremecer. Ya no es así, susurró él. Luego puso su mano sobre la de ella y de inmediato explicó. Los magos siempre han sido los pilares que han hecho del Imperio Oriental el país más poderoso. Son la fuerza del propio emperador. Es cierto que fui la causa por la que ellos perdieron su maná, pero ya no más. Henry miró con miedo a Navier antes de soltar sus siguientes palabras. Mi reina, me casé contigo siendo que eres del Imperio Oriental y es por ti que no tengo intención de iniciar una guerra contra tu país natal, puedo jurártelo. En cuanto a Evali, es cierto que perdió su maná debido a que quedó atrapada en el medio, pero también hice que su maná fuera devuelto porque sé que amas a esa niña y no quería que sufrieras por ella. Y en medio de toda esa complejidad, había dos sentimientos claros para Navier, culpa y gratitud. Y tal como se había prometido antes, no podía detener a Henry sin una buena razón, solo porque él tenía planes de iniciar una guerra contra el Imperio del Este. Por supuesto, jamás podría estar de acuerdo con la idea de que su marido atacara a su país, a su familia, a sus amigos, pero Henry le había jurado que nunca iniciaría una guerra contra el Imperio Oriental, aun cuando lo había planeado desde un inicio y desde hacía mucho tiempo, incluso antes de conocerla. Al final, se había rendido solo por ella. Y estaba tan agradecida por eso, que Navier lamentó la imagen afectada de su Henry solo por ella, así que buscando entre el caos de su mente, entre los distintos pensamientos que iban y venían, Navier decidió entonces hablar con la mayor sinceridad. Gracias por pensar en mí, Henry. No estás decepcionado de mí. Si Henry nunca se hubiera disculpado, si nunca hubiera reconocido la verdad frente a ella, entonces las cosas hubieran sido muy diferentes sin lugar a dudas. Pero ¿cómo podía estar decepcionada del hombre que había renunciado a sus propias ambiciones por ella? Entonces Navier recordó la confesión de Henry. Este hombre realmente la amaba.
y en medio de su aturdimiento, Navier captó la caja de regalo que su viejo le había enviado, así que decidió contarle a Henry sobre esto. Los músculos de su esposo se tensaron en preocupación. Me gustaría devolverlo porque es una carga pesada recibirlo de su viejo, pero si lo envío personalmente podría causar malos entendidos. Por lo tanto, puedes hacerlo tú por mí. La expresión de Henry se oscureció. Parecía a punto de ponerse celoso cuando escuchó el nombre de su viejo. Sin embargo, no se comportó como de costumbre. Al final suspiró y apoyó su frente en el hombro. Mi reina, elegiste deliberadamente este momento para decírmelo. Navier soltó una risita y preguntó, ¿estás decepcionado? Cuando Navier replicó con sus propias palabras, Henry finalmente se rió dulcemente y levantó la cabeza para mirarla a los ojos. Luego, simplemente se besaron uniendo sus corazones. Mientras tanto, en otro lugar, Johansson, quien se había convertido en uno de los periodistas más populares, miró a su compañero con hastío. El colega a su lado no había dejado de acosarlo para que compartiera con él las fuentes de donde obtenía los trapitos sucios de la emperatriz Rashta. Al final, cansado, Johansson confesó que se trataba de un noble. Deja de preguntar, de todos modos no confío en los nobles de alto estatus, pero estoy seguro que esta persona odia a la emperatriz tanto como yo. Y por cierto, ella está regresando hoy a su viaje de Occidente, ¿verdad? Cuando el hombre le preguntó el motivo, Johansson solo sonrió y dijo, creo que es meritorio darle una bienvenida adecuada. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando Rashta regresó del Imperio Oriental. Estaba bastante satisfecha con su visita al Imperio de Occidente, por lo que tarareaba alegremente en el carruaje. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien, y aunque pasó por algunos problemas, no fue nada comparado con lo que había sufrido en el Imperio del Este, hasta el punto que ni siquiera le importó lo que le había dicho Navier. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció cuando vio el jardín familiar y a un lado, a Alan parado con su hijo en brazos. ¿Por qué estaba allí? Vino de nuevo para hacer la absurda exigencia de que su hijo sea tratado como un cuasi príncipe. Bajando del carruaje, Rashta no perdió el tiempo y le exigió saber qué hacía allí en voz baja, pero ni siquiera esperó una respuesta cuando ordenó que entraran para hablar en privado. No obstante, después de dar unos cuantos pasos más, un chirrido se escuchó y al mirar hacia arriba vio un enorme pájaro que parecía ser utilizada como un ave mensajera, y este venía directamente en picada hacia Alan y el niño. Y tras un momento de conmoción, el pájaro se alejó y Rashta gritó sobresaltada. El sombrero que cubría la cabeza del niño había desaparecido, y todos los ojos de la gente, en ese momento, ya estaban concentrados en el pequeño Aang, cuyos ojos grises y cabello platinado eran idénticos a los de la emperatriz Rashta. Desde que se hizo público que el niño en brazos de Alan era idéntico a Rashta, los empleados del Palacio Imperial habían estado hablando de ello cada vez que se encontraban. «Como dos guisantes en una vaina», solían decir en un tono divertido para luego agarrarse del estómago muertos de risa. Sí, en general todo era un desastre. Un escándalo terrible que escaló a proporciones irreversibles. ¿Qué debo hacer?, se preguntaba Rashta cuando los rumores llegaron a sus oídos uno tras otro. Había querido tanto que estos se calmaran, pero solo se hacían más pesados conforme pasaban los días. Alan tampoco dio un paso al frente para desmentirlos, y después de eso, algunos comenzaron a decir que incluso el emperador Sovieshu dudaba de su paternidad. Pero las cosas no acabaron allí para ella, ya que pronto, el mismo Marqués Farhan arremetió contra ella. Bueno, creo que es un momento perfecto para aclarar esta vieja controversia e ir al templo y demostrar que los vizcondes Iskar son los verdaderos padres de nuestra querida emperatriz. Rashta estaba totalmente acorralada. La reciente controversia de los padres falsos de Rashta cobró mayor fuerza tras la aparición de su verdadero padre. Rashta, que caminaba de un lado a otro en su habitación con pasos pesados, seguía debatiéndose en si debía hacerse la prueba de paternidad o no. Por un lado, si lo hacía, todos descubrirían que ella no era una noble, y de ser así, Glorim sería despreciada. Rashta tiró de su cabello frotándose el cuero cabelludo y cayó al suelo. Estaba demasiado asustada y preocupada para soportarlo, ya que cuanto más pasaba el tiempo, las dudas sobre el verdadero padre de la princesa también crecían. Y en esta situación no podía recurrir al vizconde Loteshu, quien seguía buscando a su propia hija, ni mucho menos al duque Ergi, ya que eso solo aumentaría los rumores.
Así que, tras una larga reflexión, Rashta finalmente llegó a una conclusión. Se haría la prueba de paternidad. ¿Y por qué de pronto había decidido hacerlo? Simple. Rashta decidió que haría desaparecer a su verdadero padre, y aunque resultara extraño que éste se esfumara de pronto, al menos así, nadie podría saber la verdad. Así que una vez que tomó esa decisión, Rashta esperó noticias de su verdadero padre. Contactarlo primero habría resultado sospechoso, así que tuvo que esperar a la doncella que solía enviar para pedirle dinero, y ya era hora de que esa mujer llegara. Tan pronto Rashta recibió la carta de la criada, las lágrimas se derramaron de sus ojos. Había estado muy preocupada. Pensó que su padre no la contactaría debido a los recientes rumores. Pero él siguió actuando igual, y fue un alivio. Pero también sintió un gran dolor dentro de su pecho. Un dolor que la hicieron querer gritar ferozmente, tanto que daba la impresión de que un monstruo la hubiera poseído. Pero ¿qué había estado esperando? ¿Por qué seguía guardando la vaga esperanza de que su padre se comportara como uno? La carta que le había enviado ni siquiera tenía palabras de consuelo. Solo mencionaba lo difíciles que eran las cosas para él y junto a ello el monto que cada vez crecía más y más al igual que su propia codicia. Y entonces pensamientos molestos comenzaron a bombardearla. ¿Por qué tuve que nacer esclava? ¿Por qué tuve que ser la hija de esa basura? ¿Por qué Navier nació noble? ¿Por qué ella tuvo la suerte de tener padres que la amaran? Rashta sabía que Navier tuvo que pasar momentos duros también, pero sin duda ninguno tan duros como los de ella, quien tuvo que luchar porque no tenía nada. Y ella quería tener mucho, quería ser amada, quería reír y ser feliz. En cambio, solo obtuvo un padre que la abandonó y un hombre que le prometió amor y no la protegió. Así que sí, le quitó el puesto de emperatriz a Navier y también a su marido. ¿Era este su castigo por intentar ser feliz? No. Firmemente decidida, Rashta se arregló el cabello y se quitó el anillo con el que había golpeado el suelo. La sangre rodó de este dibujando una línea escarlata. Después de ello, salió de la habitación hacia el gran salón donde la criada enviada estaba bien sentada charlando con las otras criadas sobre lo bien que vivía. Incluso se había echado a reír diciendo que tal vez podría convertirse en la madrastra de la emperatriz. Cuando la criada notó tardíamente la presencia de Rashta, se levantó apresuradamente, juntó las manos e inclinó la cabeza pensando que ella se enfadaría. Pero por lo contrario, Rashta sonrió y dijo en tono triste: «Me gustaría enviarle un regalo a mi padre. Este podría ser el último regalo, así que Rashta puso muchas cosas. Actualmente estoy en una situación muy difícil. Es imposible que no lo sepas. Además, quiero ver la cara de mi padre por última vez. Entonces, me gustaría que viniera en persona. ¿Puedes pedírselo?» La criada respondió sí nerviosamente antes de que Rashta volviera a decir: por cierto, el presente es algo muy grande, por lo que llamará un poco la atención. Si se difundiera el rumor de que recibió un precioso regalo de Rashta, tampoco sería bueno para mi padre, así que asegúrate de decirle que no permita que nadie lo vea en su camino hacia aquí. Puede entrar por la parte trasera. Rashta estaba segura de que ese hombre tampoco le gustaría exponerse, así que sin duda mordería el anzuelo. Sin embargo, horas después, Rashta se escondió entre los arbustos mientras esperaba a que se acercara su verdadero padre, y cuando éste apareció, una ola de anticipación la llenó, hasta que un caballero por detrás apareció de la nada y se lo llevó con él. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Para quién trabajaba ese hombre? Y mientras reflexionaba sobre ello, Rashta vio un rayo de esperanza brillar al final del túnel. Quizás Sobieshu había decidido intervenir por su bien y por el de la princesa, porque incluso cuando su relación con la emperatriz Navier en el baile de máscaras ya era distante, Sobieshu se puso de su lado cuando asistió con un vestido casi idéntico al de Rashta, porque Navier era la emperatriz. Entonces, ahora que su relación se había enfriado, él naturalmente se pondría de su lado en esta situación tan crítica, porque ahora Rashta era la emperatriz. Y sí, la suposición de Rashta fue cierta a medias. En realidad, Sobieshu había intervenido, ¿sí? El guardia de antes le había partido la cara al verdadero padre de Rashta y lo había encarcelado. Sobieshu hasta ahora recién había actuado porque la situación se había vuelto extremadamente delicada, ya que si se descubría que los vizcondes Iskar no eran los verdaderos padres de Rashta, no solo sería ella quien estaría en problemas. En cuanto a los vizcondes, también había solucionado ese asunto de antemano y les había dado un ultimátum. Si aceptaban someterse a una prueba de paternidad, podían quedarse en el imperio. Si no,
debían abandonar el palacio, y sabiendo que no querrían verse involucrados en este escándalo y perder el resto de su honor, lo más seguro era que también terminaran abandonando a Rashta.